Presentamos el Pan de Vida, una reflexión de las lecturas del Evangelio de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Te alabo, Señor, por tantas maravillas que me hablan de ti. Te alabo, Señor, por tantas alegrías que me has hecho sentir. Te alabo. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2
que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quiten el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Feliz domingo para todos ustedes, mis queridos hermanos. Soy el Padre Marcos Ruz, de la Arquidiócesis Venezolana de Calabozo, y tengo el gusto de compartirles nuevamente la palabra en este 33º domingo del tiempo ordinario. Se trata del penúltimo domingo del ciclo litúrgico A, es decir, vamos a dar paso al ciclo B, con el que iniciaremos de nuevo nuestro caminar reflexivo, continuando nuestro avance hacia el encuentro definitivo con el Señor. En esta ocasión, quisiera compartirles, antes de la propia reflexión, un breve comentario sobre dos términos que nos preparan para este encuentro: parusía y parresía. Mientras el término parusía hace referencia al gran acontecimiento esperado al final de la historia, conocido también como la segunda venida de Cristo y el juicio final, parresía, por su parte, más bien significa decir todo, o sea, decir valientemente todo lo que uno tiene que decir a quien fuere sin callarse nada, es decir, hablar con franqueza y sin miedo. Y es que en los tiempos que vivimos son tiempos de parusía y parresía, porque nuestra condición profética exige de nuestra parte anunciar la verdad que es Cristo Jesús y denunciar todo aquello que no es acorde a la verdad. En este sentido, mis queridos hermanos, como antesala a la gran solemnidad de Cristo Rey, que celebraremos el venidero domingo, el Evangelio de hoy nos invita a considerarnos como esos administradores que deben rendir cuenta de lo que han recibido. Los talentos son todos los dones que el Señor nos ha concedido, como pudieran ser la vida, la fe, la familia, la salud, los amigos, los éxitos profesionales, el trabajo, etc. Y todo lo que bien sabemos que aún sin merecerlo, Él nos ha permitido lograr. Y si es así, preguntémonos, ¿cómo no vamos a sentirnos agradecidos? Y que la gratitud sea lo que nos mueva a actuar. Pero como podemos darnos cuenta, en este texto del Evangelio de Mateo, se nos indica que hay diversas maneras de corresponder. Los dos primeros, por ejemplo, indistintamente de lo que recibieron, se han dado perfecta cuenta de que deberán rendir cuentas y por eso se preocupan por ponerlos a producir. Mientras que el tercero, quizá por su egoísmo, individualismo, frialdad e indiferencia, no puede, es más, no es capaz de reconocer lo que había recibido como un don y despreocupadamente decide conservarlos tal y como los recibió para devolver lo mismo en su momento. Cuando se nos habla de dones o talentos, se habla de aquellos regalos que Dios nos hace
para que vivamos una vida cristiana en comunión, en comunidad, en iglesia. Y eso significa que no son para uso, aprovechamiento egoísta, sino para compartirlos con los hermanos. Así que para que sembremos amor y paz en los ambientes en que vivimos. Pero sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que sucede algo parecido con muchos de nosotros que por no alimentarnos de la palabra, por no meditar sobre los evangelios, nos vamos separando de la comunidad y tristemente dejamos pasar desapercibidos los consejos que el Señor nos da. Cabría destacar aquel de: yo los he elegido para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. O lo que es lo mismo, los dones que les doy son para que vayan y los compartan con los que menos tienen, con los que no pueden o no saben acercarse a la verdad. Lo que hicieron o no hicieron con mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Nos dirá el Evangelio el próximo domingo. Y hacia allá debe apuntar nuestra vida y nuestra acción de cada día. Con los frutos de nuestras buenas acciones podremos ser evangelios vivientes que con nuestro testimonio le hablemos a la gente de Cristo, de Dios y de su gran amor para con todos. En esta etapa de la historia, nosotros estamos llamados a ser los que hablen de Cristo a los demás. Y Cristo cuenta con nuestro testimonio para lograr que el mundo lo conozca y lo ame y decida seguirlo para alcanzar el reino de los cielos. Como antesala de la solemnidad de Cristo Rey, debemos pensar que ese Señor que nos pedirá cuentas por los dones recibidos es el mismo juez que vendrá a juzgar, tal y como nos dice el Evangelio. Entendamos, pues, que en los textos de estas últimas semanas del tiempo litúrgico, la palabra nos recuerda que debemos estar listos, con la lámpara encendida, con las cuentas claras y con las manos llenas de obras de misericordia. Porque, como dice San Juan de la Cruz, al final seremos juzgados sobre el amor. Y realmente es lo que espera el Señor, justo juez, encontrar en nosotros. Frutos que, puestos a producir para con los demás, harán de nosotros auténticos discípulos que conozcan, amen e imiten a su Maestro, que logren poner en práctica el mandamiento del amor, y eso solamente será posible cuando reconozcamos a Cristo en el hermano que no tiene, en el pobre, en el enfermo, en el preso, en todo aquel que suplica con su vida una gota de misericordia. El mayor de los talentos que hemos recibido junto con la fe es el amor. Y sin amor no lograremos que los frutos sean los deseados por el Señor. Pidamos pues al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes para comprender el alcance de la palabra hoy y nos dispongamos a dar frutos de solidaridad, de misericordia, de unidad y paz, con los que podamos estar seguros de que el Señor nos felicitará. Bien, siervo bueno y fiel. Y también nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Me despido pues de todos ustedes, enviándole la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco,
misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.